cuarentena, como lo hemos venido dicho en el transcurso del programa. A partir del domingo 16 de agosto, 3 localidades ingresan por primera vez y otras 4 repiten cuarentena focalizada. Vamos a hablar con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Arriba Bogotá. Iniciemos de una vez. ¿Por qué unas localidades tienen que volver a repetir esta cuarentena? ¿Cómo está Bogotá? ¿Cuáles son las cifras? Muy buenos días. María Fernanda, muy buenos días a ti. Un saludo a toda la audiencia y toda mi solidaridad con Edna en Antonio Nariño, con Julián y otros comerciantes que hablaron desde la localidad de Puente Aranda, en el barrio La Alquería, y que por supuesto tienen angustias como muchos otros ciudadanos sobre su negocito, sobre cómo salir adelante, porque este sacrificio de hacer cuarentenas, que es un sacrificio enorme, por supuesto ha afectado no solo a los comerciantes y al empleo en la ciudad de Bogotá, sino en todo el país y en todo el mundo. Estamos enfrentando no solo una crisis sanitaria, sino la crisis social y económica más grande de nuestros tiempos. Y yo quiero decirles a ellos que ninguna decisión se ha tomado pensando en afectarlos a ellos, se ha tomado exclusivamente pensando en cuidar a Bogotá, en cuidarlos a ellos, en cuidar a sus familias, para que en ningún momento se desborde la capacidad hospitalaria, y se han tomado basadas exclusivamente en consideraciones científicas, decisiones tomadas por epidemiólogos. Aquí no vemos qué localidad queremos privilegiar, a qué sector comercial queremos castigar o privilegiar, en lo más mínimo. Lo que buscamos únicamente es responder a la evidencia científica que nos dice que Bogotá iba a enfrentar el pico de la pandemia en junio y julio. Esto lo dijimos ya hace varios meses. Como lo hemos observado, han sido los meses con mayor nivel de contagio y teníamos el temor que se desbordaran los hospitales, que quizás la mamá de Edna, que llegara a un hospital con dificultades respiratorias y que requiriera una cama de cuidados intensivos, se la habríamos tenido que negar. Gracias a Dios, gracias al cuidado, gracias al sacrificio de todas las familias en Bogotá y a la ampliación de la capacidad hospitalaria, hemos logrado que en ningún momento en Bogotá, durante más de 25 días, se desborde la capacidad hospitalaria. Absolutamente a todos los que han requerido una cama hospitalaria, una atención médica, se las hemos brindado. Absolutamente a todos los que han requerido una unidad de cuidados intensivos, se la hemos brindado, y esto ha salvado vidas literalmente. En Italia, un país muy rico, llegaron incluso a 10 muertos por cada 100 contagiados, porque se desbordó, porque todos llegaron al tiempo. En Bogotá, que es una ciudad de 8 millones de habitantes, en ningún momento hemos superado los 2,7 por cada 100 habitantes, gracias a estas medidas, gracias a este cuidado, y por supuesto eso representa un sacrificio enorme. A ellos también les quiero decir que entendemos y que por eso a partir del mes de septiembre empieza una nueva normalidad donde podrán funcionar con normalidad restringida, por supuesto, todos los sectores de la economía, con alternancia, con turnos, y por supuesto que también viene un paquete de ayudas económicas a ellos y de alivios, porque entendemos por lo difícil que están pasando. Secretario, justamente a esta situación que se vive a esta hora de la mañana en la localidad de Antonio Nariño, pues iba dirigida mi pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar con estos sectores comerciales? Sabemos, por supuesto, que estas decisiones no se toman para afectar, sino para ayudar, para cuidar a las familias. Sin embargo, la preocupación económica continúa. ¿Va a haber algún apoyo económico, alimenticio en estos sectores? Entonces, María Fernanda, al igual que lo hemos hecho para todas las cuarentenas, siempre que una localidad o un barrio entra en cuarentena, entramos con ayudas de transferencias monetarias en esas localidades, transferencias de Bogotá Solidaria en Casa y entregas de mercados. Pero las personas que yo veo ahí seguramente no son familias en extrema pobreza, sino son comerciantes que con pujanza, con trabajo, quieren salir adelante, quieren sacar a sus familias adelante, y por eso muy seguramente ellos no han recibido una transferencia monetaria que está destinada a las familias más vulnerables y pobres, que han perdido el empleo, que están en otras condiciones. Para los comerciantes y para esa clase media pujante bogotana también tenemos medidas, pero esas medidas de nada sirven si estamos en el medio del pico de la pandemia. De nada sirve abrir un local 3 días para que después tengamos que cerrarlo por un periodo prolongado porque estamos enfermándonos. Entonces, lo primero es superar el pico de la pandemia, el primer pico que terminará en el mes de agosto. Nos quedan 2 semanas de esfuerzo en estas localidades, y después Bogotá tendrá una nueva normalidad donde funcionaremos a través de turnos donde los restaurantes, por ejemplo, empezarán a funcionar al aire libre. Vamos a cerrar 100 calles de Bogotá para que los restaurantes puedan sacar sus mesas, puedan sacar sus comedores y atender a sus clientes con
sus cocinas, con su infraestructura, pero en la calle, al aire libre, donde los riesgos de contagio son mucho menores. Y de igual manera, otros sectores de la economía, como ellos, comerciantes, productores de textiles y demás, que podamos trabajar de la mano, no solo porque les permitimos funcionar con una alternancia, porque hacemos un esfuerzo, todos ponemos un poquito, un sacrificio para cuidar la vida. Recordemos que si la vida la protegemos, todo lo material lo podemos recuperar, pero también vendremos con un paquete de ayudas que anunciaremos en el mes de septiembre, un complemento a la nómina, un subsidio a la nómina que vamos a dar desde el distrito, que entra a complementar lo que ya viene haciendo la nación, y también unos paquetes de empleos de emergencias justamente para esos microempresarios, para ese empresario local que tiene 2, 3 trabajadores, que seguramente no se ha visto beneficiado por los beneficios y subsidios del gobierno nacional para los empresarios, porque ha llegado más a las medianas y grandes empresas, pero para los microempresarios bogotanos, para esos pequeños microempresarios tenemos un paquete de ayudas apenas haya concluido este primer pico de la pandemia y que arrancarán en el mes de septiembre. Secretario, lo saluda Aníbal Alvarado desde Estudio. Le tengo 2 preguntas, una con el tema del comercio, porque la gente está protestando ya que entran nuevamente en cuarentena, pero se ven algunos puntos vendedores ambulantes o, digamos, algunas ventas informales y ellos dicen, pero ¿por qué a ellos no les hacen retén? ¿Por qué ellos, digamos, de alguna manera sí pueden estar trabajando en la calle y nosotros que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, que tenemos todos los implementos, pues no lo podemos hacer? Esa, y el tema del aeropuerto internacional que arrancaría en septiembre, los vuelos internacionales, porque ya arrancaban a partir del 1 de septiembre, pero aquí en Bogotá van a iniciar solamente unas rutas. Entonces, primero los comerciantes y segundo lo del aeropuerto. Secretario, gracias. Yo sí que los entiendo y entiendo que dicen, pero si estamos haciendo todo para cumplir. Y yo quiero que sepamos, por supuesto, los protocolos de bioseguridad, el uso de mascarilla, el uso incluso de visores, el aislamiento que se están teniendo, por ejemplo, en algunos puestos comerciales con acrílicos. Todo esto es fundamental para que los comercios funcionen, reduciendo la posibilidad de contagio, el riesgo de contagio en la interacción que existe entre clientes y usuarios. Sin embargo, lo que hacen las cuarentenas estrictas no es escoger aquellos comercios que cumplen medidas de bioseguridad, otros que no, porque yo soy consciente y les reconozco a ellos, y por eso nuestro aplauso es a los ciudadanos que están haciendo un esfuerzo enorme para cumplir como comerciantes o como ciudadanos para que esta pandemia no nos afecte tanto. Y eso no es la razón, no es únicamente el cumplimiento de medidas en el local. Lo que ocurre es que Bogotá, durante el pico de la pandemia, no puede funcionar al 100%. Si salen todas las personas al tiempo, lo que va a pasar es que muchas personas se contagian al tiempo, y si muchas personas se contagian al tiempo, lo que pasa, y pasó en otros países, pasó en Italia, en países muy ricos, es que van a llegar a los hospitales y quizás un ser querido de ustedes es el que llega al hospital y al que le dicen, la verdad no te podemos atender, no hay cómo atenderte, no hay ni médicos ni camas hospitalarias. Eso jamás ha pasado en la ciudad de Bogotá, no ha pasado una sola vez en la ciudad de Bogotá. Absolutamente a todos los que han requerido una cama de cuidado intensivo se les ha brindado, absolutamente a todos los que han requerido un servicio hospitalario y médico se les ha brindado, y por eso se han salvado miles de vidas en la ciudad de Bogotá. Esa es la razón por la cual en estas 2 semanas es necesario que estas 7 localidades cuyas variables epidemiológicas así lo requieren, entren en cuarentena. Quiero que entiendan esos comerciantes que nos están viendo desde La Alquería, desde Antonio Nariño, que las decisiones no se toman de manera caprichosa, se toman exclusivamente con un criterio científico, sabiendo que el ritmo de contagio va de una manera o de otra. Nosotros realizamos alrededor de 11.500 pruebas diarias, están todas focalizadas, hacemos seguimiento epidemiológico, sabemos qué localidades tienen un índice de contagio alto, una velocidad de contagio alta, cuáles ya van en recuperación, y siempre las decisiones las tomamos con criterio. Hoy estas 7 localidades que entran en cuarentena a partir de el sábado a la medianoche, a partir de domingo a la primera hora, son localidades donde el ritmo de contagio es más elevado que en otras localidades. Entrarían en aislamiento 1.280.000 personas. Venimos de aislamientos de 2,5 millones de personas en las últimas 6 semanas. Ahora podemos bajar el número de personas que están aisladas en estas 7 localidades y en esta recta final hacer un último esfuerzo para que ya en el mes de septiembre podamos entrar en una nueva normalidad. Secretario, buenos días. Lo saluda Sandra Vélez. Secretario, ¿por qué repiten cuarentena 4 localidades? ¿Es exclusivamente por la velocidad del contagio o tiene que ver también el comportamiento ciudadano? Sandra, yo no quisiera jamás señalar a los ciudadanos como responsables de la pandemia. Esto es algo que no escogemos nunca, que llegó a Colombia, llegó a Bogotá, llegó al mundo y que pues en la interacción humana, que es lo más propio del humano,
el contacto cercano con esas personas es lo que causa el contagio. Y en Bogotá, como lo decía anteriormente, las cifras demuestran que hemos enfrentado el primer pico de la pandemia sin jamás desbordar las camas de cuidados intensivos, siempre con una ocupación alta, por supuesto, del 87, el 91%, pero jamás desbordándolo. ¿Y eso es por qué? Porque los ciudadanos lo están haciendo bien, porque los comerciantes están haciendo un sacrificio y por supuesto porque también hemos crecido en capacidad hospitalaria. Entonces no se trata de indisciplina. Yo no quisiera jamás señalar a las localidades que están entrando en cuarentena como localidades que por indisciplina entran, sino porque la naturaleza justamente de la pandemia es que en algunos momentos tenemos aceleración del contagio, empieza a crecer el contagio rápidamente y ahí es cuando tenemos que poner un poco el freno y desacelerar el contagio, y esa desaceleración del contagio es la que permite que siempre encontremos un equilibrio donde nunca se desborden nuestras capacidades hospitalarias, podamos cuidar y salvar vidas, y no vidas en abstracto por allá, sino quizás es la vida de una persona que hoy se contagia, que llega a su casa y sin saberlo contagió a su mamá, contagió a un adulto mayor que seguramente va a requerir de un servicio hospitalario, que seguramente va a requerir de una unidad de cuidado intensivo. Y gracias a este sacrificio enorme que están haciendo todos en Bogotá, los comerciantes, los ciudadanos, con el uso del tapabocas y también con sacrificios en sus formas de vida, hemos logrado siempre brindarle una atención hospitalaria a esas personas, y eso ha permitido salvar miles y miles de vidas en la capital. Secretario, la otra pregunta que le había hecho, lo del tema del aeropuerto, se la reitero porque en algunas aerolíneas ya estaban vendiendo vuelos internacionales a partir del mes de septiembre. En septiembre inician unas rutas desde aquí de Bogotá a Leticia, a San Andrés y, bueno, se me escapa en este momento la otra. Son 3 aquí en Colombia, pero mucha gente compró tiquetes para salir de Bogotá, para ir a, no sé, a Estados Unidos, a Europa. ¿Qué va a pasar con estas personas, ya que la capital pues obviamente saca muchos pasajeros y además es un centro de conexiones? ¿Qué puede pasar con estas personas, o qué han pensado de pronto para octubre, para noviembre ya abrirlo de manera total? La decisión de cuáles son las rutas no le corresponde a Bogotá, le corresponde al Ministerio de Salud. No son decisiones basadas en dónde hay demanda y dónde hay posibilidades de vender pasajes, son decisiones basadas exclusivamente en las condiciones epidemiológicas de las ciudades origen y ciudades destino. El Ministerio de Salud lo que hizo fue escoger ciudades que están en unas condiciones epidemiológicas parecidas a la de la ciudad de Bogotá, es decir, que ya se encuentran en la meseta. Recordemos que por primera vez, el día de ayer en Bogotá, el número de recuperados fue más grande que el número de contagiados. Eso quiere decir que ya estamos justamente entrando en esa meseta, y lo que se buscaron fueron ciudades que tuvieran situaciones y condiciones epidemiológicas similares. En este caso, la ciudad de Cartagena, la ciudad de Leticia y la ciudad de, y la isla y el departamento de San Andrés y Providencia. Estas son las primeras 3 rutas que arrancarían en la primera semana de septiembre con unos protocolos muy estrictos de bioseguridad. Bajo ninguna circunstancia en estas primeras semanas de septiembre habrá vuelos internacionales, y seguramente aquellas aerolíneas que han realizado ventas o preventas de vuelos tendrán que reprogramarlos, puesto que se trata de una causal de fuerza mayor que impide, por supuesto, que se desarrolle la actividad, y tendrán que ser reprogramados. Seguramente las personas que compraron un pasaje, pues se les hará un reembolso o una reprogramación, pero esto ocurre no solo en Bogotá, está ocurriendo en todo el mundo. De hecho, las rutas internacionales están poco normalizadas en el planeta entero, motivo por el cual pues, el Ministerio de Transporte, la Aerocivil, viene también trabajando en protocolos de países ruta y origen. Recordemos por qué se cerró el Dorado. Se cerró básicamente porque fue la vena abierta de el coronavirus en Bogotá y en el país. No se tuvieron las medidas de cuidado, no se tuvieron los protocolos. Del afán no quedó sino el cansancio, un ritmo de contagio que hubiéramos podido iniciar, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora lo que tenemos que hacer es que eso no se repita, y por eso el gobierno nacional, que fue un poco descuidado al inicio de la pandemia con el cuidado del aeropuerto El Dorado, hoy lo está haciendo mucho mejor, tomando las medidas progresivas para su reapertura. Secretario, nos despedimos con 2 preguntas. La primera, ¿qué va a pasar en Bogotá a partir del 1 de septiembre? ¿Cuáles son esos sectores que se van a volver a abrir? Las iglesias, gimnasios, ¿qué han pensado? Y la segunda, secretario, cuéntenos sobre la denuncia que presentó la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, ante la Fiscalía contra uno de los líderes, o contra los hombres líderes de la tribu, del gremio que está asentado en el Parque Tercer Milenio. Entonces, sobre lo primero, los restaurantes, por ejemplo, han estado solo funcionando para domicilios, no han tenido la posibilidad de
sus comedores y venderle a los clientes en sitio, atenderlos. Esto ha implicado que, por supuesto, muchas personas que allí trabajan, meseros y otras personas, pues no tengan su empleo. La idea es poder abrir una Bogotá a cielo abierto donde cerramos 100 calles, donde priorizamos la posibilidad de que los restaurantes vendan más y también priorizamos la posibilidad de que los ciudadanos tengan una posibilidad de esparcimiento, reduciendo el riesgo porque están al aire libre y porque se cumplen los protocolos de distanciamiento. Esto arrancará en el mes de septiembre, al igual que la actividad del aeropuerto. Estamos evaluando qué otros sectores de la economía con protocolos de bioseguridad podrían ingresar. Y la idea es, María Fernanda, que tengamos un modelo de turnos, un modelo donde podamos funcionar todos, pero no podemos funcionar al 100%. Tenemos que ser conscientes que durante lo que resta de esta pandemia, que es alrededor de un año, 8 meses, un año más, durante ese periodo no podemos funcionar como funcionábamos antes. No con resignación, sino con capacidad de adaptación, con creatividad, entrar, digamos, a esta nueva realidad, entrar a esta nueva normalidad que empezará a partir del mes de septiembre, cuando ya se haya superado el primer pico de la pandemia y empezar a funcionar con el comercio. La segunda pregunta sobre la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos y a través de otras instancias, ha venido haciendo un acompañamiento permanente a las comunidades étnicas y a la población embera que se encuentra en el Parque Tercer Milenio. Yo quiero decirle a todos los ciudadanos que han visto esas imágenes que son desgarradoras, que a las comunidades emberas de Bogotá que son desplazadas de sus territorios de Risaralda y del Chocó, desde el primer momento de la pandemia se les ha venido brindando ayudas en mercados, en transferencias monetarias, en un programa que se llama Arrendamiento Solidario. Les hemos pagado albergues, en total más de 744 millones de pesos ha destinado el distrito para su atención, y al igual que la nación. En estos momentos, por ejemplo, a estas personas que se encuentran allí, les hemos ofrecido reiteradamente en los últimos días que se trasladen a Corferias porque sabemos que hay 7 personas contagiadas. Esto representa un riesgo epidemiológico para ellos, para su comunidad, por supuesto, pero también para todos en la ciudad de Bogotá y quienes transitan el Tercer Milenio. Y esto se trata de un incumplimiento de medidas sanitarias. Esto es un delito, y por esa causal, pues la Fiscalía ya inició un proceso y está en indagaciones sobre lo allí ocurrido, y por eso es muy importante pues que los líderes que están impidiendo que las familias puedan ingresar a Corferias, los líderes que están impidiendo que brindemos una atención, pues entren en razón y sepan que estamos enfrentando una pandemia y que esas ayudas que hace el distrito y esas ayudas que hace la nación, pues que son, por supuesto, ellos tienen una demanda de tener vivienda propia, de que se les otorgue vivienda en el marco de la reparación a víctimas, y pues nada, quisiéramos más que poderles brindar una vivienda, no solo a ellos, sino a muchos en Bogotá, poderle dar vivienda gratuita, pero la realidad económica de la ciudad no lo permite. Más del 48% de las personas en Bogotá viven arriendo, y por eso los apoyos que se les ha dado para que ellos paguen un arriendo, para que ellos paguen o para que puedan ir a un albergue, pues han estado allí siempre, y es muy importante que sus líderes pues faciliten que estas mujeres y niños no se vean más expuestos a unas condiciones en las cuales no deben estar. Claro que sí, secretario. ¿Y sabemos cuáles son esas 100 calles que se van a cerrar con motivo del plan piloto de restaurantes en Bogotá? Están en la localidad de Usaquén, donde hay un sector importante de restaurantes, también en la localidad de Chapinero, en 2 zonas fundamentalmente. Hay algunos, por supuesto, en la localidad de Santa Fe, en todo lo que es la Macarena, en las zonas del Parque de Usaquillo, también en Quenes, actores populares. La idea es tratar de abarcar esas zonas de aglomeración de restaurantes donde esté el restaurante. No se trata de cerrar vías para que ellos tengan que montar cocinas al aire libre, sino que ellos puedan utilizar sus cocinas, que puedan utilizar su infraestructura propia, sus comedores, simplemente sacarlos a la calle, cerrar esas calles para que las personas puedan obviamente hacer uso de los restaurantes en unas condiciones que así lo permitan, y permitir que, aparte de los domicilios que han venido funcionando y que seguirán funcionando con plena normalidad, existan las posibilidades de atender al aire libre personas. Y esto es un esfuerzo enorme que hace también la movilidad de Bogotá, cerrando vías que tienen los carros para entregárselas a los restaurantes, para entregárselos a los trabajadores de estos sectores y a quienes los utilizan.
Secretario, gracias. Y ahora sí me despido, pero quiero tener claridad sobre un tema, y es sobre esta comunidad indígena que está en el Parque Tercer Milenio. Finalmente, sí se interpuso esta denuncia, ¿y cuáles son estas violaciones que están señaladas dentro de la denuncia? El incumplimiento a medida sanitaria está tipificado en el Código Penal, y esto se trata cuando con conocimiento de que yo tengo o soy positivo o debo guardar aislamiento, no lo hago. Nosotros hemos, como lo he dicho, brindado la posibilidad de que estas familias se trasladen a Corferias. De hecho, afortunadamente, gracias, digamos, a la mediación de algunas organizaciones indígenas que han hecho entrar en razón a estos líderes, ya hemos pactado y hemos avanzado muchísimo en la posibilidad de que ingresen. Ayer lo podíamos haber hecho, pero todavía ellos tenían algunas resistencias, podían haber ingresado a Corferias para poderle brindar un tratamiento y una atención en salud a todas estas familias. Ya logramos avanzar y esperamos que el día de hoy eso permita que las familias que se encuentran allí en el Tercer Milenio reciban una atención en salud. Las atenciones en ayudas económicas no han cesado desde hace ya más de 4 meses. Insisto, hemos hecho apoyos económicos por más de 740 millones de pesos en los últimos meses, a través de mercados, a través de giros en transferencias monetarias. Y por eso no entendemos por qué algunos líderes de estas familias que se encuentran allí se resisten a regresar a los albergues que tienen, se resisten a recibir atención en salud. En cambio, otras 170 familias también en Verada desplazadas se encuentran en estos momentos en sus albergues, en los albergues que ha dispuesto el distrito, se encuentran haciendo uso de las ayudas que ha dado el distrito, las ayudas económicas para poder guardar cuarentena, para poder pagar un arriendo, ayudas que también han recibido estas familias que se encuentran en el Tercer Milenio, y por un reclamo respetable, por supuesto, de que se les entregue vivienda propia y vivienda gratuita, como seguramente anhelan muchísimos en la ciudad de Bogotá, no han accedido a que se les den las pruebas de coronavirus, ni han accedido a que puedan ser trasladados a los hospitales, al hospital, de campaña que tenemos en Corferias, previsto justamente para estos casos que requieren de un aislamiento y que requieren de un periodo de cuarentena y de un acompañamiento y asistencia médica. Secretario, es decir, sí hay denuncia por parte de la alcaldía a la comunidad. No es a la comunidad, es a 2 líderes que de manera reiterada han incumplido medidas sanitarias pese a los llamados tanto de la Secretaría de Salud como de la Personería, de la Defensoría y de la Alcaldía Mayor. Secretario, como siempre, muchas gracias por su disponibilidad, por su tiempo y por responder cada una de nuestras inquietudes y, por supuesto, las de los televidentes. Muchas gracias a ustedes. Era Luis Ernesto